perspectiva del empleo. Debido a estos tiempos, me pregunto si a la hora de hacer entrevistas este tipo de preguntas han cambiado. Por ejemplo, ¿te pueden preguntar qué has hecho durante el confinamiento? Pues te agradezco muchísimo la pregunta, porque cuando asesoramos en temas de empleo, pues no son pocas las personas que se están preguntando acerca de ello, ¿no? Si tienen que hacer cosas distintas. Es verdad que en esta llamada, bajo mi criterio, desacertada, la palabra de la nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada en muchos ámbitos, y desde luego a la hora de realizar entrevistas tampoco se parece nada, ni siquiera un poquito, a lo que sucedía antes, ¿no?, de la pandemia, en cómo se hacen entrevistas. Lo primero que yo creo que tenemos que tener todos en cuenta es que tanto el entrevistador como el entrevistado se tienen que adaptar a esta nueva situación. Es decir, no solo la persona entrevistada ha de pensar o colocarse esta situación quizá de tensión añadida, que el entrevistador también es una situación novedosa y se tiene que adaptar. Incluso piensa que depende de cuál sea tu perfil, pues puede que tu entrevistador se pueda sentir con una pequeña desventaja respecto a la utilización de los recursos tecnológicos. Vale, puede que no sea siempre, es más, llevamos prácticamente 9 meses en esta situación y a todos nos ha dado tiempo a estar ya comúnmente relacionados con el Meet, con el Teams, con el Zoom, con el Skype de toda la vida. Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando me preguntas en esta pregunta, ¿no?, ¿qué has hecho durante el COVID? Es cierto que son circunstancias especiales y lo que yo te propongo es que tú como candidato siempre te pongas en lo que puede estar detrás de esta pregunta. Detrás de esta pregunta puede que esté, que quiera medir tu entrevistador tu capacidad de resiliencia. ¿Cómo de resiliente eres? ¿Cómo te adaptas a los cambios? ¿Cómo te muestras, ¿no?, ante ellos? Cuanto mejor que una situación tan extraña, novedosa para todos, incluso difícil. ¿Cómo te has adaptado? Pues es muy probable que es una buenísima oportunidad para que tú vendas que en este tiempo pues has podido aprovechar la situación para estudiar, ¿no?, para formarte. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con respuestas muy desafortunadas del tiempo, que, bueno, pues ¿qué he hecho? Pues esperar a que esto pase, ¿no? O, bueno, pues adaptándome como he podido. Bueno, estas son respuestas muy desafortunadas que el candidato pues está dejándose un poco llevar por la situación. Es una oportunidad de oro, si quieres, como regla mnemotécnica, yo te diría, acuérdate de la fórmula 2PF. Muestra proactividad, muestra positividad y aprovecha para hablar de tu formación en este tiempo. ¿A quién no le hace falta seguir reciclándose en temas de idiomas, por ejemplo? O algún tipo de formación que hayas aprovechado este tiempo para refrescar o para formarte directamente. Acuérdate, 2PF. Cierro, si quieres, con una anécdota que me hizo muchísima gracia, cuando no tan gráfico. La gran mayoría de gente se estaba quejando de que estábamos en las casas, que estábamos confinados, en muchos casos hasta incluso con unos espacios muy difíciles, ¿no?, de gestionar familias, porque a lo mejor en un momento determinado en un comedor podía tener 20, 30 metros y podía haber hasta 7 personas, 4, 5, 6, 7 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que nuestro ministro actual hablaba de un compañero suyo, la verdad que no me acuerdo ya muy bien quién lideró esa entrevista, hablaba del espacio que se tiene en una cabina, ¿no?, los astronautas. Fue muy curioso, ¿no? Y hablaba de esto, ¿no?, de la capacidad de resiliencia. Muy interesante. Otra pregunta que me surge, ahora mismo en las entrevistas muchas se citan por videoconferencias, videollamadas. ¿Existe alguna diferencia entre realizar una entrevista de manera presencial online?
Sí que la hay, Andrea, sí que la hay, y hay bastantes diferencias, ¿no? Fíjate que a nivel de infraestructura, si vamos hacia atrás, lo que solía ocurrir antes es que en una entrevista tenías un filtro telefónico, quien no sabe hablar por teléfono, y tener todo preparado para la entrevista telefónica, y si habías pasado ese filtro, te citaban a un lugar, ¿no? Una entrevista presencial donde imagínate la cantidad de elementos y de recursos que tienes a tu alcance. Ahora yo pondría el foco a la infraestructura. La entrevista va a ser virtual, por tanto, tienes que poner una especial atención a los medios técnicos, ¿no? O sea, no puedes dejar que la improvisación te lleve y que luego pueda haber algún elemento que te sorprenda negativamente para ti. Por citar algunos que son imprescindibles que tengas en cuenta. El primero de ellos, la conexión. Cuida la conexión. Tiene que ser, si tienes en tu casa, el lugar donde tengas el router, pues no elijas el lugar más alejado. Si en tu casa hay más personas, pues pide que para esa entrevista, pues que no compartan esa habitación y desde luego que no haya más gente conectada a la red. Por tanto, la conexión, muy importante. Pero esa conexión no la dejes al azar. Comprueba previamente que funciona. Comprueba la calidad del sonido y de la imagen. Haz que alguien te haga una entrevista por ese mismo medio. Si te han convocado por Zoom o por Meet, comprueba que te está bien la conexión. Otro elemento a tener en cuenta son los dispositivos. Ten en cuenta que si lo vas a hacer a través de tu PC, que sería muy recomendable porque vas a poder compartir pantallas, si la prueba no es solamente una entrevista uno a uno, sino que es una entrevista de panel o una dinámica de grupos, es posible que tu entrevistador haya generado grupos, aulas, clases. Entonces tú tienes que estar también muy suelta, ¿no? con esa herramienta que vas a usar. Por tanto, ten por si acaso tu PC, una tablet, un móvil, por si falla uno en un momento determinado, puedes tirar hacia adelante con otro. Incluso yo diría que hasta un teléfono, si tienes los de toda la vida en un móvil, pues si pudieras por lo menos entrar ante una duda o un posible problema a través de únicamente de voz. Por tanto, diferentes dispositivos también. Y lo que te decía, con Meet, que es la de Calendar, la del Gmail, no tienes por qué tenerla bajada, pero bajada es descargada en tu PC o en tu terminal, pero el resto sí, así que cuida de tenerlo ya descargado. Tu espacio es otro de los elementos básicos. El espacio tiene que ser pulcro, ¿no? Muchas veces te sorprende una entrevista y no es lo mismo que estés hablando con un familiar tuyo, con un amigo, y que tengas pues, ropa, un jersey que te acabas de quitar, que tengas calor, libros, materiales, por ahí por encima, ¿no? Es muy importante que el foco de la atención de tu entrevistador contigo lo tenga en tu intervención, en lo que dices, en cómo dices lo que dices, en lo que haces. Por tanto, si tienes elementos que van a distraer, va a ser contraproducente para ti. Por tanto, es muy importante que tengas un fondo, por ejemplo, donde estás, que sea nítido, mucho mejor que haya más cosas. Un fondo nítido donde la persona le estás casi obligando, entre comillas, a que preste atención máxima a tu lenguaje, a qué dices, porque tú ya previamente habrás preparado esas preguntas y posibles preguntas que tengas que hacer más uso de tu espontaneidad, pero que no distraigas. Por tanto, color nítido. Las preguntas casi siempre vas a tener que hacer una defensa de tus competencias porque estás contando cosas que han sucedido. Esto son las famosas entrevistas de incidentes críticos. Por tanto, piensa en las posibles respuestas que tu entrevistador te va a hacer para chequear que sí tienes estas competencias. Prepáralas, muy importante. Y yo remarcaría de todas las que te he señalado, que hagas pruebas. Prepárate, igual que toda la vida, anteriormente hemos dicho, prepárate la entrevista para que luego puedas usarla, todas las respuestas de manera espontánea. Aquí es añade a prepara los dispositivos, prepara el espacio, ¿no? Muy bien, muy interesante. Me pregunto, ya sabiendo que nos pueden hacer la entrevista de manera virtual, ¿qué
¿qué preguntas pueden hacerte? Sí, es cierto que tienes que contar con que tu entrevistador, casi siempre, yo diría el 100% de las veces, ¿no?, ha preparado esa entrevista y por tanto tiene unas preguntas ya establecidas. Es lo que hablamos, la gente que llevamos empleo, de las entrevistas semiestructuradas. Es decir, tienen que hacer una correlación entre los requerimientos del puesto y lo que aporta ese candidato. Por tanto, hay unas preguntas que ya están previamente establecidas y que hemos hecho referencia antes, que es muy interesante que tú las lleves ya preparadas. Pero cierto es que también va a dejar alguna pregunta, bueno, pues fruto de alguna respuesta que tú le has dado, que tira del hilo y que le lleva a otra, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que el entrevistador te va a hacer de manera espontánea, porque le ha surgido fruto de tus respuestas. Entonces, estas preguntas que están fuera del guión, y sobre todo ahora, que pueden ser un poco distintas, ¿qué te pueden preguntar? Pues, por ejemplo, ¿cómo te sientes en estos momentos, ¿no? Habla mucho de ti, ¿no? Cómo estás llevando esta ya larga situación en los diferentes momentos que han cambiado tanto, de no poder salir, de salir un poco, ¿no? El cómo te estás sintiendo o cómo estás compaginando tu trabajo, si es que estás trabajando, tu ir a la oficina, tanto si estás teletrabajando en casa, cómo compaginas esa vida. O si en este tiempo tú lo has utilizado para adquirir nuevas competencias, o al contrario, o si este tiempo te ha llevado más a limitarte, ¿no? Yo me encuentro de ambas cosas, gente que dice, es que en estos tiempos no he podido hacer nuevos cursos que quería porque los quiero hacer presenciales o no sé, este tipo de preguntas son interesantes que te puedan hacer. O también una pregunta que te pueda resultar muy básica, ¿no? Como puede ser, ¿cómo es tu espacio de teletrabajo? Por tanto, importante que si te están haciendo esta entrevista, es virtual, pues que tengan ya una muestra. Pudieran ser preguntas bastante razonables, ¿no?, que te hicieran. Sí. Y por último, a todas esas personas que están en búsqueda activa de empleo y se van a enfrentar a una entrevista, ¿cómo recomendarías preparar la entrevista? Bueno, has de tener presente como candidato que el canal visual va a ser el que mayor importancia tenga. Si te paras a pensar de que si tú estás en casa solo te podrás quitar la entrevista o en esta situación la mascarilla, o también en esta situación en la que nosotros estamos guardando la distancia, ¿no? Y procurando también pues hablar en otra dirección. Pero probablemente tu entrevistador tenga que compartir una sala donde tenga otros compañeros, ¿no? Entonces, piensa que la vocalización es un elemento, si cabe, más importante que ya lo era antes, ¿no? El tema de la mascarilla está condicionando demasiado también por el aspecto. O sea, ahora no es extraño ver que están sacando, pues bueno, desde el principio era como que todo el mundo llevaba un tipo de mascarilla, la quirúrgica, o un tipo de mascarilla, la blanca, la FFP2, y ahora ya hay de todo, ¿no? Muñequitos, etcétera. Entonces, ten en cuenta que hasta lo que transmitimos, ¿no?, es un elemento más. Están sacando las mascarillas transparentes, ¿no?, para que se pueda, guiarse, ayudar al entrevistador a que se guíe más de la vocalización, y esto es importante, incluso transmitir esa sonrisa. Yo diría que muchas veces cuando transmitimos la sonrisa se cambian los rasgos de la cara, y aunque tengas esto tapado, es más difícil ver una sonrisa, pero hasta la línea articulatoria cambia cuando tú hablas, al elevar las comisuras de los labios. Obviamente es mucho más sencillo si se te ve que tiendes a la sonrisa cuando hablas, o si tienes una mascarilla transparente. Pero aunque tengas tapado esto, puede que el tono cambie con la sonrisa, incluso también la zona superior cambie también un poquito. Por tanto, acuérdate de llevar cascos, y como siempre, previsión, no solo tengas uno, ten 2 cascos, y cascos que tengan también la opción de que se te escuche, porque hay veces que el propio PC pues da unos errores en función de la aplicación que te hayas bajado.
Pero fíjate, las preguntas habituales tú ya tienes que tener las respuestas para ellas. Pero si utilizamos el simbolismo, que yo creo que es muy, muy, muy chulo, ¿no? Cómo puede quedar para recordar muy bien. Imagínate un ojo, ¿no? O sea, estate atento ahora a las entrevistas virtuales. Si ponemos un ojo, las pestañas serían los cables y las conexiones. Ten muy presente y cuida tus conexiones, que todos los cables funcionen, ten de recambio. Entonces la pupila sería, estate atento, pon foco a tus respuestas, estate entrenado a las respuestas que te van, que vas a tener que dar a preguntas tanto esperadas como las novedosas. Alrededor de la retina, cuida el entorno, acuérdate, entorno pulcro, el color nítido que esté detrás, tu pared. Y finalmente, todo el espacio ya fuera de este ámbito donde está ya el color, tu iris, tu pupila, todo ese entorno es el medio. Cuida el horario. Cuando puedas, elige el horario que mejor te venga para la presencia de otras personas en tu casa. Que en esta elección del horario, que no haya ruidos, ¿no? Pues imagina que tienes una casa un poquito ruidosa y que a las 9 de la mañana tu vecino hace mucho ruido, los niños, etcétera, pues hazlo después de esta hora. Obviamente cuida tu vestimenta, esto es obvio también para antes. Y lo más importante, cree en ti. Esto se va a ver en un medio virtual, en un medio presencial, y cuida tu sonrisa. Yo siempre digo que cuando cuidas tu pensamiento antes de ir a la entrevista, esto se va a reflejar en tu intervención. Tienes que ir pensando que tú eres la persona que él busca. Y esto se va a reflejar en tu respuesta, sin duda. Pues muchas gracias, Ángeles. Espero que todo esto haya servido para toda aquella persona que esté en preparación de entrevista o bien en búsqueda activa de empleo. Sin duda, eso espero yo también. Gracias.